la nueva resolución, la 1140 del 1 de junio del 2022, sobre todo el tema de la resolución de cobro de servicios. Esta sesión va a ser grabada y adicional a eso, tanto la grabación como la lista de asistencia y la presentación van a ser colgadas en el micrositio web que está alojado tanto en la ANLA como en Azocars, para que las diferentes autoridades ambientales puedan consultar posteriormente esta información y esta documentación para los compañeros que no pudieron acompañarnos en este momento. Desde la ANLA nos va a acompañar Rocío López y José Vicente para realizar así la presentación, y al final de la presentación vamos a abrir un espacio, un conversatorio para resolver todo tipo de dudas, preguntas, inquietudes. En ese lapso, pues abriríamos los micrófonos de acuerdo a cómo vayan levantando la mano. La idea y la invitación desde la ANLA es que aprovechen este espacio para conocer en detalle esta nueva resolución y despejen todo tipo de dudas. Entonces, le doy paso a Rocío López. Buenas tardes a todos. Gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Como me presenta Marcelo, mi nombre es Rocío López. Soy la coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal de aquí de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Bueno, voy a empezar compartiendo la presentación. Voy también a apagar la cámara para que el internet funcione bien. Ahí estamos viendo la presentación, Rocío. Te confirmo que está ok. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo. La idea de esta presentación es mostrarles los principales cambios que tuvimos con nuestra nueva resolución, la cual salió el 1 de junio del 2022, la resolución 1140, por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos y todos los trámites ambientales, ¿no? Entonces, primero inicio haciendo un recorderis de lo que son las normas que nos rigen y que nos facultan para realizar estos cobros. Primero comenzamos con el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, donde en la Constitución nos faculta a las autoridades para fijar las tarifas de las tasas y contribuciones en el sentido de recuperar los costos de los servicios que prestamos. Después viene el artículo 28 de la ley 344 del 96, que fue modificado por el artículo 96 de la ley 633 del 2000. En esta ley se establece el sistema y método de cálculo para establecer o fijar esas tarifas. Menciona específicamente que las tarifas serán para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos y concesiones. También allí establece unos topes que son los que nos limitan a nosotros el cobro de los servicios que prestamos. Y pues que ya considero que todos lo manejamos. En virtud de esta ley y teniendo en cuenta que se deben fijar las tarifas y que debemos establecer la metodología del cálculo para cobro de nuestros servicios, la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales, ANLA, emitió la resolución 324 del 2015.
En esta resolución, a lo largo de estos años, ha venido presentando varias modificaciones por cuanto hay actividades que no se contemplaban en la primera resolución, se tuvo que reevaluar algunas tarifas que cobrábamos, sobre todo en los proyectos de minería, en los permisos también se incluyeron algunos permisos que a lo largo de los años han sido nuevos, emitidos por Ministerio de Ambiente, entonces también se vio la necesidad de incluir estas actividades para el respectivo cobro. Entonces, esta era la resolución que teníamos inicialmente, la 324, y como ven, se realizaron varias modificaciones. Por este motivo, el pasado 1 de junio emitimos una resolución nueva que es la 1140 del 2020. ¿Cuál es la motivación de esta nueva resolución? Como ya lo mencioné, la necesidad de compilar todas estas resoluciones, o pues es una resolución, pero como tiene varias modificaciones, entonces la principal necesidad era la compilación en una sola resolución. También se incluye un cambio en la forma en que vamos a cobrar nuestros servicios de evaluación o nuestros servicios en la etapa de evaluación, que es cambiar eh, el, la forma de cobrar las visitas. Ya no se cobra todo al principio nosotros hacemos la autoliquidación y allí cobramos incluyendo las visitas y los tiquetes, los servicios. Sin embargo, a partir de esta nueva resolución, lo que hacemos es el cambio en cuanto a que la visita y los tiquetes y la porción que corresponde a este servicio en costos administrativos se va a cobrar posterior a que se realice la visita. Es decir, que ya estamos haciendo la evaluación, ya estamos ejecutando la evaluación. Otro cambio que se está haciendo es en el concepto de los seguimientos. Los seguimientos los cobramos a través de un acto administrativo que nosotros llamamos auto de cobro. En este auto de cobro se daban 15 días a los usuarios para el pago, 15 días hábiles para el pago. Sin embargo, a solicitud de muchos usuarios, este plazo se está ampliando con esta nueva resolución y estamos pasando a 30 días para facultar a los usuarios para que puedan realizar sus pagos en los siguientes 30 días hábiles una vez ejecutoriado el acto administrativo. Un cambio que se incorpora es el seguimiento integral, teniendo en cuenta que varias de las actividades de seguimiento se cobraban de manera separada a partir del año 2000, cuando empezó todo este tema de la pandemia, se empezó a realizar cobros integrales, es decir, se cobraba en un solo acto administrativo varios de estos servicios. Esto ya queda implementado en esta resolución y a partir de la fecha, pues ya queda que todos los servicios se pueden cobrar de manera integral en la etapa de seguimiento. Y por último, el, el cambio más relevante y por el cual estamos aquí con todas las corporaciones y las demás autoridades ambientales es la eliminación de la liquidación que profería la ANLA en razón a los conceptos técnicos que las corporaciones deben emitir sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En este aspecto, tenemos que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 y en el parágrafo 2 del artículo 222363 del decreto 1076 del 2015, establece que las autoridades ambientales dispondrán de 10 días hábiles para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos
o información pertinente que debería ser remitida en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Estos son los conceptos que otras autoridades nos deben emitir para poder tener en cuenta en en los estudios de evaluación de los proyectos que presentan nuestros usuarios. De igual manera, en el parágrafo 2 establece que los proyectos, obras o actividades de competencia de la Autoridad Nacional ANLA, las autoridades ambientales con jurisdicción en el área del proyecto en donde se pretende hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, tendrá un término máximo de 15 días hábiles contados a partir de la erradicación del estudio de impacto ambiental por parte del solicitante para emitir el respectivo concepto. En razón a este, en la resolución 324, el artículo 10, en nuestra resolución de cobro 10, nuestra resolución de cobro, la 324, en el artículo 10, teníamos un par donde decía cuando la liquidación por el servicio de evaluación incluya permisos que involucren a corporaciones autónomas regionales o áreas del sistema de parques nacionales, su valor se incluirá en la autoliquidación y deberá ser cancelado en la cuenta que las corporaciones autónomas regionales y parques nacionales de Colombia determine para tal fin. Este artículo era el que nosotros teníamos en su momento para realizar este cobro, pero con varias de este tipo de reuniones que hemos tenido con las diferentes corporaciones, las corporaciones nos presentaron una propuesta donde ustedes mismos quieren realizar sus propias liquidaciones con respecto a estos conceptos. Por cuanto lo que mencionaban muchas es que no se cobraba o los valores que nosotros estábamos liquidando no alcanzaban a cubrir el servicio que ustedes prestan. Entonces, acogiendo esta propuesta, en la resolución 1140 que se emitió el pasado 1 de junio y que quedó en el 2 de junio del 2022, se retira este artículo. Ya el artículo no se encuentra. Por tanto, ustedes, los usuarios que requieran de un proyecto, presentarán directamente ante las corporaciones el proyecto para que así ustedes sean quienes liquiden el servicio que van a prestar de acuerdo al sistema de método de cálculo establecido en el artículo 28 de la ley 344 del 96, que fue modificado por el artículo 96 de la ley 633 del 2000. Este es el cambio que afecta directamente a las corporaciones en este momento. Entonces, ¿cómo teníamos, cómo era antes, cómo es ahora con la nueva resolución? Antes, el interesado en una licencia ambiental de competencia de la ANLA registraba la autoliquidación, identificando los procesos relacionados con el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos. Lo que pasa es que se está escuchando entrecortado, no sé si de pronto sea los auriculares o de pronto mover un poquito la ubicación a ver si mejora porque se está escuchando entrecortado. Aló. Ahorita sí creo que te escucho más mejor. ¿Ahí está mejor? Sí, correcto. Ah, bueno. Bueno, entonces les comentaba, así es como era antes que se hacía el trámite de todos los usos y aprovechamientos de recursos naturales y cómo es ahora a partir de la nueva resolución. Entonces teníamos que antes el interesado en una licencia ambiental de competencia de la ANLA registra la autoliquidación en Vital, identificando los permisos relacionados con el uso y aprovechamiento de recursos naturales que requiere su proyecto. Ahora,
el interesado solicita a la respectiva corporación la liquidación por el servicio del concepto y presenta directamente ante la corporación este servicio, esta solicitud. Antes el sistema liquidaba un costo aproximado, esto era el año pasado, de 2.754.000 pesos. Ahora la corporación es quien va a fijar su costo directamente, como lo mencioné ya, de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 del 2000. Antes, en el momento de presentar la solicitud de evaluación ante la ANLA, el usuario debe presentar el pago a las corporaciones. Ahora, no va a ser necesario que los usuarios presenten estos pagos. Simplemente presentan su servicio, pero sí deben presentar un radicado donde esté establecido que ya presentaron el proyecto también ante la corporación. Y por último, antes las corporaciones remiten a la ANLA los conceptos técnicos sobre el uso y aprovechamiento de recursos naturales y esto debe seguir igual, que las corporaciones nos emitan los conceptos teniendo en cuenta que el usuario debió haber realizado el trámite directamente ante la corporación. Estos son los cambios que afectan a las corporaciones. La presentación no es muy larga, es más bien corta, pero hemos recibido varios comentarios, varias solicitudes de varias corporaciones. Entonces, estamos pendientes lo que requieran, los comentarios que necesiten o las dudas que tengan, pues este es el momento. Rocío, acá tenemos una pregunta que nos hacen en el chat y ya doy paso a Andrea que levantó la mano. Santiago Arango nos pregunta, ¿qué sucede con las liquidaciones que ANLA ya realizó la liquidación, pero no se ha radicado la solicitud de licencia ambiental? O sea, ¿debería solicitar la liquidación a cada autoridad regional? No. Esa es la pregunta que nos colocó Santiago Arango en el chat. Entonces, ahí abro el micrófono para que Rocío o José Vicente nos ayude a responder. Pues mira, en la resolución 1140 tiene un artículo de transición donde establece que las liquidaciones que fueron emitidas con anterioridad, perdón, al 2 de junio, siguen vigentes hasta que se preste el servicio completo. Teniendo en cuenta que si el usuario ya liquidó y pagó, pues ya está conforme a esa solicitud y entonces se le da trámite conforme a lo que estaba establecido en la resolución anterior, en la 324. Si el usuario no ha pagado, puede presentar nuevamente su solicitud de liquidación. El sistema la va a liquidar conforme a lo que se está estableciendo en la 1140 y posteriormente debe solicitar ante las corporaciones las liquidaciones de los servicios por los conceptos técnicos que se requieran ante cada una de las corporaciones. Ahorita le damos paso a Andrea para que nos cuente la pregunta y posteriormente María Cristina. Buenas tardes. Mi inquietud va hacia lo que decías ahora sobre qué sucede cuando nosotros emitimos una liquidación por concepto y el usuario a ustedes únicamente les lleva el radicado de la solicitud de esa liquidación y ustedes ya empiezan su estudio. ¿En qué momento nosotros, porque antes ustedes exigían que se hiciera el pago, en qué momento el usuario ve necesario hacernos el pago si solamente con la radicación de que ya lo hicieron con nosotros pueden iniciar el estudio allá? O sea, ¿cómo haríamos nosotros para que el usuario genere ese pago?
porque ya no lo están exigiendo ustedes. Bueno, pues el pago tiene que ser, como lo veo acá desde la autoridad, ¿no? El pago debe ser anticipado para que ustedes emitan el concepto que requiere la ANLA, ¿sí? Sin ese pago, pues no podrían ustedes emitir un concepto. Nosotros lo manejamos así en todos los servicios de evaluación. Los servicios de evaluación siempre los pagos son anticipados y posteriormente es que se emite el acto administrativo, sea concepto, o sea resolución, o sea un auto. Perfecto. Gracias. Sí, señora. María Cristina, te escuchamos. Sí, buenas tardes, María Cristina Collazo del Grupo de Licencias Ambientales de la CBC. Tengo varias preguntas. Una de esas es la siguiente. ¿Nosotros podemos hacer una reliquidación posteriormente? Lo digo por lo siguiente. Resulta que en el artículo que mostraban en los inicios y el parágrafo 2 que decía que presentado el estudio de impacto ambiental, nosotros teníamos 15 días para emitir un concepto al ANLA. Realmente, tal como lo dice la norma, no lo estamos haciendo porque en mi concepto, que he manejado mucho tiempo este tema de licencias, la norma pues no debió haber sido así, sino después de haberse hecho el auto de inicio. Porque, ¿qué pasa? Alguna vez nosotros nos presentaron un proyecto, fuimos, hicimos visita, emitimos concepto y resulta que el ANLA nunca hizo el auto de inicio para ese proyecto y eso nos incurrió a nosotros unos costos altos de desplazamiento, porque era en una zona de Buenaventura. Entonces, nosotros en este momento lo que estamos haciendo es que nomás nos damos cuenta que hacen el auto de inicio y se programa visita por parte de ustedes, pues conjuntamente hacemos la visita y emitimos el concepto. Entonces, creo que esa es una forma que me parece mejor y debemos seguirla haciendo de esa manera. Y ya y porque precisamente ahora, y a qué viene mi pregunta, es que ahora ellos presentan el estudio y nos toca a nosotros liquidarles para poder que hagan el pago y lo presenten a ustedes. Pero resulta que prácticamente tenemos que revisar el estudio, hacer una revisión preliminar para poder saber, bueno, de qué tipo de concepto estamos hablando, de qué uso o aprovechamientos requiere ese proyecto que nosotros emitamos concepto. Y como los proyectos del ANLA son macroproyectos, pues puede coger jurisdicción de varias direcciones ambientales nuestras. Por ejemplo, acá en el caso del Valle del Cauca, puede coger seis direcciones ambientales regionales y eso incluye funcionarios de cada área, de cada eso. Entonces, uno hace una liquidación, digamos, probable, pensando en qué funcionarios, en cuál es el tipo de proyecto, en qué tiempo vamos a utilizar, pero muchas veces en la información complementaria que solicitamos tenemos que hacer visita y eso no lo contemplamos en la liquidación inicial. Entonces, mi pregunta es, ¿se podría hacer después una reliquidación, ajuste de esa liquidación? Pues mira, María Cristina, nosotros en nuestra resolución de cobro para los servicios que nosotros prestamos como ANLA, tenemos establecido que en el momento en que surjan estas modificaciones o que se requiera más personal o se requiera otras visitas, nosotros podemos realizar la reliquidación de los servicios con base en ese artículo que tenemos establecido en nuestra resolución de cobro.
ya dependería de cómo ustedes tienen estructurada su resolución de cobros, cómo estructuraron esa resolución donde deben fijar sus tarifas, ¿sí? Entonces, si su resolución lo permite o lo tiene, considero que sí se podría hacer la reliquidación y ya es una relación directa entre la corporación y el usuario que está tramitando el proyecto. Listo. Tengo otra pregunta. Como usuario del ANLA, tengo una pregunta. O sea, ustedes nos hacen seguimiento al proyecto Sarabru. Resulta que siempre he tenido esta inquietud y es la siguiente. A medida que avanza el proyecto y a tantos años, las obligaciones se van cumpliendo. Entonces, ya quedan, digamos, pocas por cumplir. ¿Cómo? O sea, y uno lo que ve es que la tarifa aumenta cada año. ¿No debía en determinado momento antes disminuirse? Bueno, te respondo de manera general. Ya con respecto al proyecto, tendríamos que revisarlo a manera específica con el grupo técnico, pero a manera general. Igual en nuestras resoluciones de cobro, nosotros tenemos establecido que como hay unos factores que fija el artículo 96 de la ley 633, como son los honorarios de los profesionales que participan, los viáticos y todos los gastos de viaje que incluyen viáticos, tiquetes, gastos de desplazamiento y también el porcentaje del costo administrativo que actualmente está en el 25%. Entonces, en la resolución se fija que si alguna de esas variables se modifica, la tasa o la tarifa va a cambiar. Y esto sucede cada año con el tema de los honorarios y de los gastos de viaje o desplazamiento. ¿Por qué? Porque cada año cambian los honorarios de las personas, se les hacen los incrementos que correspondan cada año, al igual que pasa con los tiquetes y con los servicios. Entonces, por eso cada año cambia nuestra tarifa. Sí, Nosotros tenemos establecido, perdón, tenemos establecido por tipo de proyecto, primero por sector y después por tipo de proyecto tenemos establecido unas tablas. Dependiendo de cada proyecto se aplica la tabla de cobro que corresponde. Es así como nosotros hacemos nuestras liquidaciones en los servicios de seguimiento. sí, eso es, así es y prácticamente es parecida a la nuestra. Mi pregunta, no, y esos son costos fijos, digamos que son los costos recurrentes o algo así que no, que permanecen, o sea, los sueldos sí incrementan, las tarifas incrementan, digámoslo así, pero en ese aspecto me refiero es al tiempo. Porque no es lo mismo cuando yo tengo 20 obligaciones para cumplir, que necesito varios perfiles y el tiempo que me demoro revisando eso, a cuando ya, por ejemplo, hay 5 obligaciones para cumplir y los perfiles han cambiado. O sea, de pronto ya no se requieren sino 1, 2 o 3 perfiles y no 6, 7, 8 perfiles. A eso me refería. Si no se hace, si no se tiene en cuenta esos aspectos cuando se hacen esas liquidaciones. Y lo digo no solamente como usuario del ANLA, sino como autoridad ambiental, que también es algo que nosotros entraríamos a mirar, porque nosotros realmente liquidamos sobre los costos que la persona dice que va a incurre en ese año que se va a cobrar. Y no hacemos acumulativos anteriores, creo que el ANLA sí venía con los acumulativos, a eso me refería. Ok. No fue claro para mí lo del tema de acumulativos, pero
Es que nos decían que realmente siempre se mantenía el valor del proyecto y se iba trayendo a valor presente. O sea, en una reunión que tuvimos el 15 de octubre del año pasado, algo así, y que con Ah, gente del ya, ANLA y ya del entiendo. ministerio, Estás hablando del costo del proyecto. sí, para cobro de seguimiento, ¿no? Estoy hablando en seguimiento. Sí, señora. Es que el costo del proyecto, el costo del proyecto siempre va a ser acumulativo. O sea, siempre como en tus términos, ¿no? Porque el costo del proyecto es lo que vale el proyecto hoy en día. Si hoy en día tú le vas a dar un valor al proyecto, tú tienes en cuenta todos los factores que, que se incluyeron para llegar a la obra que tienes hoy en día, llámese como se llame el tipo de proyecto. Entonces, eso es el costo del proyecto y sobre esa base es que nosotros siempre trabajamos sobre el valor real del proyecto al valor presente. Eso también lo tenemos como definido dentro de la resolución. ¿A qué se denomina costo de proyecto? Sí, es que aquí cuando después de esa reunión tuvimos una reunión interna y aquí sí salieron varias dudas y es, pero si es que el costo del proyecto ya se tuvo en cuenta para la liquidación del servicio de evaluación y ya hay unos costos que se han tenido en cuenta para los cobros anuales. Entonces siempre, y ahora quiero que me entiendas el sentido acumulativo. Entonces, siempre va a haber incremento en el valor del proyecto para liquidar el seguimiento y no sobre los costos que incurra la persona anualmente, que muchos interpretaban que la norma indicaba era eso. No sé si me hice entender. Sí, sí, señora. Pues nosotros realmente lo que cobramos nuestros servicios es con base en las tarifas establecidas en la resolución. Y muy pocas son las que de pronto pienso que a lo que vas es que de pronto que se vaya por los topes, por la liquidación de topes, que es en sí en el momento en que se afectaría al momento de hacer la liquidación, que si el valor del proyecto excede el tope, pues va a ser sobre el tope. Es realmente el único momento para la autoridad ambiental. Y ahí hay algo que te tengo que aclarar. Para nosotros no aplica la resolución 11, creo que es la 1186, que aplica para las corporaciones donde fijan una serie de topes cuando los proyectos están por debajo de los 2.115 salarios mínimos. Esa resolución no nos aplica a nosotros. ¿No les Entonces, aplica ni para permisos? no, señora. Porque el ANLA también otorga permisos, Sí, señora, ¿no es cierto? correcto. Ni siquiera para permisos les aplica. No, no nos aplica porque esa resolución inclusive salió antes de que fuera de nuestro decreto de constitución. Entonces, esa resolución no nos aplica a nosotros. Okey. Sí, señora. Sí, básicamente esa eran mis inquietudes. Otra de mis inquietudes era, ¿con qué salarios? Porque nos decían que los salarios tenían que ser los del Ministerio de Transporte. Bueno, ahí hay una cosa y es que el Ministerio de Transporte dejó hace algunos años de emitir ese decreto y hay un concepto, pero eso sí no lo tengo claro. Sería que dejáramos para darte respuesta específica sobre ese tema, porque sobre el tema de los honorarios, cada autoridad fija sus honorarios. Esto en cuanto a los profesionales por prestación de servicios. Entonces, cada autoridad puede fijar sus honorarios en cuanto a la prestación de servicios, en cuanto a los contratos por prestación de servicios.
Pero con respecto a la resolución del Ministerio de Transporte, sí sé que es un concepto, pero yo no lo tengo claro. Te lo debo. Ah, bueno, les agradecería porque a nosotros prácticamente pues, vamos a ajustar la resolución que tenemos, que porque tiene que ser de esa forma, de acuerdo a algo que salió. Entonces, sí queríamos tener comunidad de criterio con el ANLA y con otras corporaciones sobre cómo estábamos trabajando los salarios. Sí, señora. Sí, eso sí, no lo tengo en la mente, pero entonces se los debo. Bueno, muchas gracias. Bueno, María Cristina, con mucho gusto. Rocío, por acá tenemos otros comentarios en el chat. Alejandro Arias nos dice, ¿quién determina el tiempo que se le da al usuario para realizar el pago? ¿Quién determina el tiempo en cuanto a nuestros servicios de seguimiento? Lo tenemos establecido en la resolución. En la nueva resolución de cobro estamos estableciendo un tiempo mayor, que es de 30 días hábiles a partir de la ejecutoria. Ok. Joana Lucía Lozano Agudelo dice, una vez realizada la visita y evaluada la información, si el usuario no hace el pago, ¿la corporación asume estos costos? Perdóname, ¿puedes repetir la pregunta? Y dame un segundo por acá, Dice, una vez realizada la visita y evaluada la información, si el usuario no hace el pago, ¿la corporación asume esos costos? Pero no entiendo por qué la corporación, o sea, no. No sé si Joana Lucía Lozano Agudelo puedes abrir el micrófono y nos... Joana Lucía, te escuchamos. No tiene audio, creo que está escribiendo. Ah, no tiene micrófono. Es que a ver, pregunto para ver si de pronto podemos entender. Esta resolución es solamente sobre la autoridad, sobre los cobros que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales hace a los proyectos que son competencia de la ANLA, únicamente. Entonces, nosotros lo que vamos es a emitir cuando se haga el auto de inicio y se haga la visita, vamos a emitir un auto de cobro para cobrar esos servicios de visita, de etiquetes y lo que corresponda al porcentaje de administración, que es el 25%. Al nosotros emitir un auto de cobro, el usuario va a tener 30 días para el pago y ese auto de cobro ya se constituye un título ejecutivo. En el caso en que el usuario no realice el pago de esa visita, entonces ese título ejecutivo se envía a cobro coactivo y surte todo el efecto coactivo que todos conocemos. Es ahí, si él no llegara a pagar ese auto de cobro, como los mismos autos de cobro de seguimiento, que si los usuarios no pagan los servicios, se envían a cobro coactivo. No sé si esto responde la pregunta de ella. Bastante claro. Creo que ya fue resuelta ahí la duda de Joana. Tenemos por acá, Miro nos hace varias preguntas. Dice, ¿en el costo del proyecto se incluye la operación del mismo? Cuando Y está después en la dice, etapa, perdón, pues si quieres voy una por una, con eso no se me olvida. listo, claro que sí. El costo del proyecto en la etapa de evaluación no incluye la operación.
No incluye. Y en la Sí. etapa de evaluación, al principio es solamente una proyección. Después es que se va constituyendo en hechos ciertos y es cuando empezamos a acumularlo, como decía hace un momento María Cristina. Dice, para el cobro del seguimiento, se liquida con base en el costo del proyecto o en los costos en que incurre la corporación para realizar el seguimiento en cuanto a honorarios, viáticos, costos de desplazamiento. Creo que ahí me vuelven a confundir con los costos de las corporaciones, porque en mis liquidaciones yo no incluyo los servicios de la corporación. Yo solamente incluyo los servicios y los costos en que incurre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA. Los otros servicios, los que incurra la corporación y que deba cobrarle al proyecto con ocasión de los permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales, esos los cobra directamente la corporación. Si quieres, seguimos, Marcelo, no sé si Emiro aclaré. dice, Emiro dice, ¿el cobro se hace a través de facturación electrónica de la IA? Nosotros no emitimos facturas en ninguno de nuestros servicios, ni en el de evaluación ni en el de seguimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo al análisis que se hizo con los jurídicos, nosotros estamos cobrando una tarifa, eh, una tarifa para una tasa, como lo mencioné al principio. En el artículo 338 de la Constitución dice que las autoridades fijarán la tarifa para las tasas y contribuciones. Nosotros estamos cobrando una tasa. La tasa es un gravamen o un tributo y los tributos no generan IVA. Como no generan IVA, la obligación siempre de la facturación está encaminada hacia los servicios o bienes que generan IVA. Y como el de nosotros no genera IVA, hay un artículo específico que menciona que estos servicios están exentos. Por tanto, no estamos obligados a facturar. Si queremos hacerlo, podemos acogernos, pero en este momento la ANLA no se ha acogido al sistema de facturación electrónica. Emiro dice, entonces la TUA y la TR no se deben facturar a través de la IA. ¿La qué? TU, ¿Me TUA repites, por y favor? la... Ok, entonces la TUA y la TR no se deben facturar a través de la IA. Tasa por uso de agua y tasa retributiva. Están preguntando. Ah, ya, tasa retributiva. Estos servicios nosotros no los manejamos, entonces no conozco bien la normatividad al respecto. Pero sé que los servicios de evaluación y seguimiento para otorgar licencias, permisos y trámites ambientales hacen referencia a la tasa que les comentaba hace un momento. Y son sobre estos que les comento que no estamos obligados a facturar. Julián nos pregunta, para la evaluación de información allegada de un usuario por beneficios tributarios, ¿realizan cobro? ¿O cómo se manejan este tema de certificaciones para estos trámites de beneficios tributarios? No, a partir del decreto 2106 de noviembre del 2019, los certificados, eh, como los certificados de prueba dinámica y los beneficios tributarios, no generan cobro. Se presentan directamente y la autoridad los tramita.
Álvaro Correa nos dice, ¿con qué documentos entonces pagan los usuarios en las entidades financieras o hacen transferencia electrónica? Para los servicios de evaluación, nosotros tenemos en la plataforma de Vital el autoliquidador. En el autoliquidador los usuarios registran el proyecto que van a evaluar, que van a solicitar evaluación. Allí se les genera un oficio donde se les menciona cuál es el valor que deben cancelar con respecto al proyecto y a las variables que tenga ese proyecto. Se genera la liquidación y también se genera un recibo con código de barras. En la misma plataforma, ellos pueden realizar el pago a través de PSE o con el formato de código de barras pueden presentarlo ante el banco para realizar el pago. En los servicios de seguimiento, los usuarios también en la plataforma Vital reciben su auto de cobro y allí también pueden realizar el pago PSE. O si no, también a través de nuestra plataforma tenemos la plataforma de pagos en nuestra página de la ANDA y allí también pueden identificar el usuario con el NID y el número del auto de cobro y pueden realizar el cobro a través de PSE o pueden acumular varios autos de cobro y también realizar el pago a través de PSE. También recibimos transferencias electrónicas. En ese caso, sí solicitamos especialmente que tan pronto realicen la transferencia electrónica, nos envíen un correo informándonos el servicio que están pagando, bien sea un servicio de evaluación o un servicio de seguimiento, e identificando plenamente dicho servicio. Por acá nuevamente Julián nos pregunta, para los instrumentos de control que ustedes realizan seguimiento como RUA, RESPEL, registro de contingencias, entre otros, registro del SINA, ¿ustedes realizan cobro? Y si es así, ¿con base en qué y cómo lo hacen? Y si no es así, siendo un seguimiento, ¿por qué no lo hacen? Según aplique. La pregunta de Julián. Marcelo, yo no me sé esas siglas. ¿De qué son? ¿Tú te las sabes? Mira, por acá, RESPEL, el RUA, agradecería a alguien de la mesa que nos ayude con la sigla RUA. Creo que María Cristina sabe. Te escuchamos, María Cristina. Registro único ambiental. Creo que dijeron registro único ambiental, Rocío. No, a mí no me suena esos permisos. Voy a presentarles aquí los permisos que tienen cobro. Permítanme un momento, voy a mostrar la resolución de cobro y les muestro cuáles son los permisos que tienen cobro actualmente. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Rocío. Bueno, estoy pasando aquí rápidamente y les voy a mostrar los permisos. Aquí están la lista de los permisos. Tenemos permisos de biodiversidad, cetrería, permiso de proveedor de marcaje electrónico,
los NOCITES, recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, de uso y aprovechamiento de recursos naturales, permisos de responsabilidad extendida del productor, autorización para exportación de residuos peligrosos, movimientos transfronterizos, sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos individual y colectivo, y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Estos son los permisos que actualmente tenemos listados para el cobro. Eso es en la etapa de evaluación y ya les muestro en la etapa de seguimiento. Bueno, en la etapa de seguimiento tenemos los mismos que habíamos mencionado y aquí tenemos también adicional los de envases y empaques individuales, los programas de uso racional de bolsas plásticas, los GDP de fármacos, tanto individuales con visita o sin visita, registro de detergentes y jabones de uso industrial, autorización para exportación de residuos peligrosos, el mismo de movimientos transfronterizos, sistema de recolección selectiva, individual y colectiva, integración de obligaciones ambientales y o compensaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental. Esos son los que tenemos actualmente con cobro. Tiene la mano levantada Leandro Garzón, te escuchamos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Leandro Garzón, yo soy abogado de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales de Cornare. Me gustaría que de pronto pedirles el favor a Marcelo y a Rocío si nos podrían regalar como un número de contacto para establecer como unos diálogos con ellos con respecto a estos cobros y sobre unas dudas que tenemos, si es posible. Sí, claro que sí. Leandro, si quieres en el chat me puedes dejar tu correo electrónico y ya vía correo te mandamos eh, la información del enlace para que podamos establecer esa sesión para resolver las preguntas que ustedes tienen. Muchísimas gracias, muy amables. Andrea y María Cristina, no sé si tienen la mano levantada nuevamente o se les quedó pegada la intervención anterior. No sé, a mí se me ha quedado levantada, ya la bajé, gracias. A mí también, qué pena, muchas gracias. Yo tenía... Te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Digamos, el ANLA con el Ministerio del Ambiente le hacen seguimiento al indicador, de la parte financiera del ANLA. Yo tenía esa inquietud. Eddie, ¿cómo es que sí, tiene que responder por esos indicadores? Sí, señora, también como todas las corporaciones, también tenemos los indicadores con ellos, se presentan. Pero la idea es, o sea, hay algo que me llama a mí la atención, la idea es que realmente lo que cobramos sea justo lo que gastamos, o hay ese margen de, digamos, de que pueda haber, o sea, se nos castiga si gastamos más de lo que cobramos. Pero si cobramos más de lo que gastamos, ¿no hay problema? ¿A ustedes les han tenido algún inconveniente a ese respecto? No, realmente nuestros
Los recaudos que recibimos son respecto a los costos que tenemos de los proyectos. Los demás gastos son por funcionamiento, es lo que normalmente tenemos, son los gastos de funcionamiento que lo cubre el presupuesto, pero normalmente siempre tenemos costos y gastos y recaudo igual. Pues no tan igual, no exactamente igual, pero sí. Sí. Sí, porque es que realmente es que la ANLA es muy diferente a nosotros. Ustedes manejan macroproyectos de unos costos altísimos, mientras nosotros podemos manejar, digamos, eh, ahorita con la formalización minera, realmente hay personas que realmente no tienen recursos o sus proyectos son de muy bajo costo y que en determinado momento lo que nosotros inclusive gastamos, invertimos, podría ser mucho mayor de lo que realmente nos toca cobrarles por la misma tabla que tú dices, la 1186, que no les aplica a ustedes. Sí, señora, de acuerdo, pero también eh, he estado, en algunas ocasiones he analizado los ingresos que reciben las corporaciones y es que las corporaciones tienen muchas más fuentes de ingreso. Para nosotros son solamente los servicios de evaluación y seguimiento, exclusivamente. Ustedes tienen los que mencionaba ahorita, uso y aprovechamiento de el uso de aguas, los cupos de aguas y otros permisos, y esos les permiten a ustedes tener como ese recaudo adicional, que he visto en algunas ocasiones que es mucho más grande que el de nosotros. Ah, no, sí, por las tasas. Sí, o sea, Pero en general, como lo veo en general, sí, no, sino que exclusivamente realmente sobre a estos ti, servicios. o sea, a nosotros nos hacen el seguimiento de varios ítems, ¿no es cierto? Pero yo lo que Sí, me refiero es exclusivamente a licencias porque es lo que yo manejo, ¿sí ves? Entonces, sí, por correcto. eso quería hacer ese comparativo con ANLA. O sea, solamente el ítem de licencias. Entonces, en ese sentido, de pronto sí estamos desfavorables nosotros, porque nosotros tenemos proyectos donde el usuario tiene muy baja capacidad económica, son proyectos que realmente no son muy altos, pero los costos de evaluación, de hacer la visita y todo eso es lo mismo que para un proyecto de un valor mucho mayor. Entonces, ahí hay un desbalance. A eso me refería. Ok, sí, señora, de acuerdo. Creo que ya terminamos con la sección de preguntas, Marcelo. Por acá creo que, espera, aquí Alejandra nos hace la última desde Corpo Amazonía. Dice, bueno, no, ya vi que es un correo electrónico, entonces ya atenderemos esa sesión puntualmente con Corpo Amazonía. No sé si alguien más del conectado en esta sesión tiene alguna otra pregunta, duda o inquietud que podamos resolvérselas en este momento. Los invitamos a abrir sus micrófonos o a levantar la mano. Mario Ruiz, te escuchamos. Buenas tardes. Es que yo estaba revisando la pregunta que hace Julián B, cierto, en el chat, y después él también menciona una respuesta donde establece, ok, entraría como demás instrumentos de control, o sea, si lo contemplan. Yo tengo entendido que con relación al tema de Rua y Rester, el registro como tal o esa consolidación de información no sería objeto de seguimiento o de evaluación como tal.
Tengamos en cuenta que el RUA para el sector manufacturero, que es el primero que es expedido, en ese orden de ideas le aplica a las personas que entre una de las condiciones que se establece por la norma es que cuenten con un instrumento de control y manejo. Entonces ese instrumento de control y manejo es el que te va a permitir a ti hacer la evaluación y el seguimiento, más no como tal cuando ya ellos estén obligados a reportar el RUA. Lo mismo ocurre con RESPEL. Por ejemplo, el que esté obligado a estar inscrito y registrar la información en RESPEL en el aplicativo del IDEAM, realmente a ellos se les puede hacer las obligaciones, se les puede hacer el seguimiento, eso es lo que yo tengo entendido, se les puede hacer el seguimiento, es por la gestión integral de RESPEL como tal, cómo la están haciendo. Pero con relación a la revisión de la información que ellos suben o que aportan al aplicativo como tal, no habría lugar a hacer un cobro, ya sea evaluación o seguimiento, como lo quieran tomar. Gracias. Mario, la verdad es que yo no conozco estos trámites de hecho no conocía las siglas, entonces no creo que eso no es objeto de cobro porque yo realmente no lo he escuchado y casi todos los cobros pasan por mi grupo, entonces creería que no, que eso no se cobra, pero tendría que confirmar. Sí, yo también pienso lo mismo, que esos no se cobran como tal lo que es la información del registro. Los otros instrumentos de control y manejo que de pronto deriven en que tú presentes un RESPEL o que presentes de pronto RUA a través del aplicativo, obviamente eso sí, porque son unos instrumentos de control y manejo. Pero como tal, la información que es subida a los aplicativos no debería ser objeto de evaluación, de cobro, perdón. Sí, yo estaría de acuerdo con lo que mencionas. Sería algo que me toca consultar con el grupo técnico misional para saber de qué es si es que está incluido ahí, como dijo Julián, en los demás, que no creería, porque como te digo, esos términos no los conocía, entonces no creo que estén incluidos dentro de los demás instrumentos de control y manejo ambiental. Pero entonces sí sería una pregunta también que les quedó debiendo. Jonathan Caicedo, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que nosotros aquí en Corpo Amazonia tenemos adoptado un formato de reporte de los costos de inversión y operación de los proyectos, ¿sí? Para hacer el tema de la liquidación. ¿Podemos seguir usando ese mismo documento, digamos, exigiéndole a los usuarios que nos presenten la información de los costos de inversión y operación del proyecto en ese formato de Corpo Amazonia, ¿cierto? Sí, eso es autónomo de cada una de las autoridades ambientales. En ese tema, si nosotros no podemos definir si lo sigues o no lo sigues utilizando, es parte de la autonomía de ustedes. Nosotros aquí también en la ANLA tenemos un formato para que nos presenten al principio de cada año los costos de los proyectos o la actualización de los costos. Listo, ok, muchas gracias. Esa era mi inquietud. Con gusto, sí, señor. Julián, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Julián Velosa, de la CAR Cundinamarca. Quería de pronto, pues también aclarar la inquietud que tenía, que había presentado en el chat, ya que dan la oportunidad de poder conversar. Pues me parece importante este espacio es porque, si bien todos sabemos de que cada corporación es autónoma, y pues en este caso la ANLA también maneja, digamos que su normatividad específica, en trámites y en este caso en tema de cobros, sí me parece importante como tener esas experiencias, y mi pregunta iba porque digamos que en muchos de los espacios en temas de registros como registro único ambiental, registro de generadores de residuos peligrosos, ahorita pues se viene Red Cerro unificado con todo lo que contempla el tema de contingencias con la ANLA, bueno, pues me parece importante poder ir unificando eso. Entonces iba la inquietud
es porque pues precisamente nosotros como corporación sí hacemos un cobro por el seguimiento, en este caso en el tema del registro de generadores de residuos peligrosos particularmente, sí tenemos una resolución con base en la generación que tiene cada uno de los generadores y lo hacemos porque seguramente ahorita creo que Mario era el que hacía la observación. No es que uno haga el cobro por el registro, sin embargo, son instrumentos de control que dentro del Sistema Nacional Ambiental se han establecido por una norma y en esas normas, pues, especifica que la corporación o la autoridad ambiental debe hacer un seguimiento y un control, ¿sí? Y que en ese caso no son unos trámites, unos permisivos, no son un trámite permisivo, como de pronto lo veíamos en la resolución ahorita que tú nos mostrabas, puntualmente para, no sé, una licencia, un permiso de vertimientos, como lo puede manejar una corporación, ¿sí? Sin embargo, si una corporación está dejando o está disponiendo de su personal para hacer ese seguimiento y control a esos planes de gestión, a ese plan de contingencias, a la generación, ¿sí? En este caso particular. Entonces, dentro de lo que algunas, no todas, porque lo hemos hablado en algunos otros encuentros, algunas corporaciones sí hacen cobro, otras no hacen cobro. Y pues digamos que para los usuarios y para las personas del común que están en el tema y que hacen todos estos permisos, pues dicen, venga, ¿por qué unas corporaciones sí cobran y otras no? ¿Sí? Entonces, seguramente la ANLA no lo ve visual como tal como el registro, porque son proyectos de licenciamiento muy grandes que creería, y de pronto me corriges ahí que era como mi inquietud puntual, es que solo hacen un cobro como proyecto, no sé, de hidrocarburos. Entonces, en el tema de hidrocarburos genera residuos peligrosos y ya le están haciendo un cobro por el seguimiento de esa licencia ambiental y ahí está incluido pues todos los permisivos, si tiene una captación, si tiene un permiso de vertimiento, si tiene en este caso una generación de residuos peligrosos y debe cumplir con la norma, pues ya ahí está incluido pues como una licencia global y en este caso le hacen un cobro pues grande por esa licencia, no lo hacen particularmente por cada uno de los permisos. Entonces, creería que es así en este caso, ¿no? No sé, ¿me corriges ahí? De acuerdo, Julián. En las licencias grandes, como tú las denominas, normalmente son licencias globales y el término de ser globales quiere decir que incluye todos los permisos. Todos los permisos están incluidos ahí, entonces se hace un solo cobro dentro de esas licencias. Lo de residuos peligrosos, existe, como les leí ahorita, el permiso que se llama autorización para exportación de residuos peligrosos. Pero en ese caso es en el que se cobra, que es también de movimientos transfronterizos. En ese caso es en el que se genera cobro. De resto no conozco cobro por otro tipo de permiso para manejo de residuos peligrosos, no lo conozco. Sin Claro, embargo, porque mira sí, que, pues, digamos, te iba a hacer ahí, digamos, es que, por ejemplo, nos ha pasado porque ahorita hemos estado tratando de interactuar con la ALA al respecto. Nosotros tenemos en la jurisdicción empresas que hacen, que producen, que son manufactureras en el tema de agroquímicos. Y la ANLA pues tiene una resolución, les ha otorgado, tienen un instrumento de control en este caso con la ANLA y que corresponde y que pues es quien seguimiento y evaluación a ello. Entonces, pero está en nuestra jurisdicción. Entonces, en ese caso, ese registro único ambiental del sector manufacturero por ser manufacturero, por tener un permisivo, pues debe reportar esta información y hay que hacerle seguimiento de todas las obligaciones que contempla, pues todos los otros instrumentos de vertimientos, almacenamiento de combustible o lo que sea que tengan. Entonces, digamos que en ese caso, dentro de ese seguimiento, pues nosotros estamos haciendo un cobro por ese seguimiento, pero ellos tienen también un instrumento de control por la licencia, digamos en este caso, de almacenamiento de agroquímicos. Entonces, por agroquímicos, pensaría yo que ustedes le están haciendo un cobro, ¿sí? sí, Y correcto. digamos que nosotros por el otro lado le estamos haciendo otro por almacenamiento de ciertas sustancias, ¿sí? Sí, de acuerdo. Y así es.
en los agroquímicos, en las plantas de producción de agroquímicos y en la importación de productos agroquímicos, siempre tiene su licencia, su dictamen técnico ambiental y también genera seguimiento. Y el seguimiento se hace una vez al año y se cobran. Ambos, tanto el servicio de evaluación como el servicio de seguimiento, siempre se cobran en estos proyectos. Ok, y sí, quería de pronto como eso y poder aclarar realmente si estaban haciendo, porque digamos que en este caso, vuelvo al mismo tema, si estaríamos haciendo por los dos lados cobros dentro de ese seguimiento, pues porque la misma corporación está disponiendo su personal para hacer estas actividades que pues, le competen en su jurisdicción, ¿no? Y pues claramente también la ANLA por el otro lado, entonces quería tener certeza de eso. Muchas gracias. Sí, señor, con gusto. Hay una última preguntita ahora que estaban hablando de lo de seguimiento. Tengo una inquietud. El ANLA cobra el seguimiento, pero entonces el acompañamiento a las visitas que ustedes nos piden es, digamos, voluntario, ¿no es cierto? Es en el caso de que podamos hacer ese acompañamiento. En ningún momento sería obligatorio, puesto que en esa parte sí no nos participan de ninguna del cobro, ¿verdad? Lo digo porque nosotros en lo que podamos, nosotros pues acompañamos la visita. Lo que pasa es que hay veces eso llega como en la, como decir, con un día antes de con anticipación de un día, casi que sobre el tiempo, y hay veces es imposible, entonces más vale decimos, bueno, vengan aquí a la oficina, con gusto se les da la información que requieren, pero ya de pronto para desplazar una persona al campo, pues nos cuesta y además hay veces no tenemos el tiempo. Ya ahí se ganó el tabla, ¿no? No, papi, esas aspiraciones ya... Sí, correcto. Es completamente autónomo el acompañamiento. Se invita a la corporación, que es donde está ubicado el proyecto, se invita a la corporación y ya cada corporación o cada autoridad ambiental es autónoma en el ejercicio del cobro de los servicios que presta. Sí, entonces, por eso la nueva resolución va más encaminado a eso, a mantener la autonomía de las corporaciones en cuanto a los cobros sobre los servicios que ustedes presten directamente. Sí, porque algo de lo que yo quisiera como mirar en las resoluciones de otorgamiento del ANLA es, pues, en primer lugar, que todas los actos administrativos o todos esos trámites donde nosotros participemos, donde nosotros emitamos concepto, pues que nos llegue la resolución, porque hay veces tenemos que recurrir al usuario. O sea, si se supone que las corporaciones estamos emitiendo conceptos, lo mínimo es que nos manden la resolución. Y no es así en todos los casos. Y lo otro es que de pronto cuando hay concesiones por ejemplo, una concesión de agua o un permiso de vertimiento, pues es muy importante nosotros que conocer esa resolución porque pues, tenemos que ingresar eso al sistema financiero para cobrar o tasa retributiva si aplica o la tasa de uso de agua. Entonces, por eso sí queríamos tener como más ese contacto directo o dónde consultarla o cuál es el trámite para poder conocer esa resolución y tener una copia. Sí, tomaré nota para informarlo a los grupos técnicos para que las corporaciones, no sé qué tan viable sean notificarlas o enviarles Comunicárnoslos, porque no sería notificación, sino comunicarnos. Sí, exacto. O cómo se haría para que ustedes conozcan esta información. Sin embargo, si en algún momento ves que te hace falta información de algún tipo, nos puedes escribir al correo licencias@anla.gov.co y solicitas la copia de la información. Toda la información es pública
y nosotros a vuelta de correo te enviamos copia de la información que requieras. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, no, en eso no hay tampoco inconveniente. Y también voy a tomar nota, como te digo, para pasar al grupo técnico para ver cómo se puede ejercer eso que de pronto sea un poco más automático o más rápido, no sé. Ah, bueno, gracias. Con mucho gusto, María Cristina. Veo que hay otra persona que tiene la mano levantada, pero dice invitado, no sé si... Buenas tardes. Quería preguntar, bueno, pues teniendo en cuenta que ya la ANLA no verifica si el pago no se realizó en la corporación, digamos, en el caso en que el usuario no realice el pago a las corporaciones, no se realice el pago, sí o sí las corporaciones tendrían que estar emitiendo el concepto técnico del uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Pues la ley establece que deben emitir el concepto técnico. No sé cuál es el nivel de obligatoriedad en este servicio. Lo que yo sí te puedo invitar es a que soliciten el pago, porque los usuarios sí están obligados a presentar el proyecto ante la corporación. Entonces, ellos sí están obligados a presentarlo. En el momento que ellos presenten, ustedes como exigirle el cobro para poder generar el pronunciamiento con respecto a ese concepto que exige la norma. ¿Verdad que esto sea claro tu inquietud? Sí, gracias. Ok. Listo, creo que ya resolvimos todas las preguntas que habían mencionado en el chat y las personas que abrieron micrófono y realizaron sus preguntas. Les recordamos, por favor, realizar su registro en la lista de asistencia para así, vía este canal, tomar sus correos electrónicos y poderles enviarle la corta presentación de las láminas que hizo Rocío. Y asimismo, pues invitarlos a consultar tanto el micrositio web de la ANLA como el de ASOCARS, donde va a estar colgada la grabación de esta sesión, la presentación y la lista de asistencia. No siendo más, agradecería la participación de todos. Ahorita, viendo que ya no tenemos ninguna pregunta en el chat ni ninguna mano levantada, les recordamos por favor realizar sus registros en la lista de asistencia, toda vez que vía este medio tomaremos sus correos y les enviaríamos las láminas que se les presentó con Rocío. Y también les recordamos que tanto en el micrositio web de la ANLA y de ASOCARS estará colgada tanto la grabación como la lista de asistencia, como la presentación, para que la puedan ustedes consultar nuevamente o compartirla a sus compañeros que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Asimismo, agradecer a todos los compañeros de las diferentes autoridades ambientales en participar en estas sesiones, en estos espacios de socialización que tenemos la ANLA, y agradecerle a Rocío por su presentación. No siendo más, a todos les agradecemos y les deseamos un excelente resto de tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Marcelo, muchas gracias y muchas